Entrevista con un divino masculino consciente. Si tú como divina femenina consideras que tu divino masculino también está consciente, pónmelo en los comentarios. O si eres un divino masculino que se encuentra consciente de alguna parte de tu proceso, también escríbeme en los comentarios. Sígueme, dale like, mándame un mensajito o comparte de preferencia para que llegue la información a quien tenga que llegar. Spoiler alert, este divino masculino no va a salir a pantalla, vamos a ocultar su bello rostro, pero van a estar escuchando su voz. Si te gustaría hacerle alguna pregunta que no salga en este video o en los posteriores a este divino masculino en particular, puedes escribirla dentro de los comentarios. Bien, pues bienvenido a este espacio. ¿Cómo estás? Me siento muy nervioso, no sé por qué estoy como si estuviera temblando o algo así. Y es algo que no lo puedo controlar. Ok. Empezamos con confesiones. Empezando la entrevista. Pues vamos a darle. Está bien el nervio, es muy normal. Platícanos un poquito cómo conociste a tu divina femenina. Yo estaba estudiando en ese momento y la conocí en un gimnasio al que solía ir y iba en la tarde porque todavía estudiaba y era raro porque cuando iba a entrenar por lo regular no me gusta ir a los aparatos ah, donde se hace cardio más que mm, rápido para calentar un poco y después bajarme a los aparatos donde me gustaba entrenar. Pero una vez la vi dando clases de spinning. La vi en clases de spinning. Yo iba subiendo las escaleras porque la parte de los aparatos de cardio estaban en el segundo piso y ella daba sus clases allá. Iba subiendo las escaleras y lo que vi es que estaba esperando a que las personas entraran a la habitación donde toman sus clases. Y recuerdo haberla visto de frente, pero muy rápido en esa ocasión. Fue que solo pude ver parte de su rostro, sus ojos y la mitad de su cuerpo. Y pasé rápido. Me fui a los aparatos que iba a usar y me quedé ahí por un rato. Pero ahora sí lo recuerdo, ese momento fue como si estuviera, hubiera durado más que solo haber pasado. Como si me hubiera quedado viendo sus ojos, aunque no sé si ella en realidad estaba viéndome a mí. Ah, y a partir de ese momento, las demás veces que iba al gimnasio, me gustaba ir a ese lugar, ya, o sea, pasó de que no me gustaba y ahora lo buscaba como un pretexto para ver si la encontraba y la podía volver a ver. Y ya platicando con ella, ella no me ubicaba, pero eh, en los momentos en los que estaba en ese lugar, ella dice que reconoce mi espalda, porque yo siempre estaba de espaldas a ella. Bien, vamos a la pregunta número 2. ¿Cómo fue el primer contacto con tu divina femenina? ¿En el gimnasio ustedes hicieron algún contacto o eso pasó después o cómo fue el primer contacto? Bueno, el primer contacto no sucedió en el gimnasio, ahí solo nos veíamos. Bueno, yo la veía, pero muy rápido y no todos los días. No era frecuente las veces que la veía ahí. Y de hecho pasó mucho tiempo. Ya dejé de ir a ese gimnasio. Pasó, no estoy seguro cuánto tiempo pasó, pero eran pocas veces las que nos veíamos en el gimnasio. Y dejé de ir a ese gimnasio. Pasaron situaciones en mi vida y pasó bastante tiempo que ya no la veía en persona. Entonces, una vez en Facebook me apareció su perfil. Mm, Era raro porque no me metí a verlo enseguida, sino igual pasó tiempo en, en que me metí a ver su perfil hasta que encontré algunas fotos y en realidad no recordaba si era ella.
Mm, Hasta que empecé a bajar las fotos y vi que tenía una foto en ese lugar, en ese gimnasio donde yo iba. Y entonces empecé a recordar que era ella la chica que había visto. Y no pude hacer otra cosa más que enviarle solicitud. Y en cuanto ella aceptó la solicitud, le envió un mensaje y a partir de ahí empezamos a hablar. Y cuando empezamos a hablar ah, se me hacía muy fácil hablar con ella porque en realidad yo soy muy serio, me cuesta entablar conversaciones así con personas que conozco por primera vez. Y con ella podía mandar muchos mensajes, era muy fácil para mí. Duramos como una semana platicando por mensajes y en esa semana estábamos planeando vernos, pero por mi trabajo yo solo podía ciertos días y, y así pasó, nos pusimos de acuerdo para vernos en los días que se me hacía más cómodo vernos. Mm, Muy bien, ahora háblanos de cómo fue el primer encuentro y cómo te sentías antes de verla en persona y cuando ya se encontraron. em, Antes de verla me sentía muy emocionado. Cuando mandamos mensajes y todo, estaba muy contento por poder verla y me sentía diferente porque ah, te digo que era muy difícil para mí estar platicando tanto como lo hacía con ella. Y en la primera vez que nos vimos, nos pusimos de acuerdo para vernos en una librería y yo había llegado antes a ese lugar, pero en ese momento ya estaba muy nervioso, no sabía qué podía pasar, pero llegó la hora para vernos y entré a la librería, ella estaba revisando un libro y, y entré a saludarla, pero en ese momento ya no me sentía nervioso y fue mágico porque am, en ese momento llevábamos cubrebocas, pero me sentía muy cómodo. Así que lo que hice fue ponerme al lado de ella am, y abrazarla, saludarla y le dije que si nos íbamos, porque ese lugar solo era el punto de encuentro. Y Vámonos a la parte 2 con esta entrevista que está sumamente interesante. Parte 2 de la entrevista a un divino masculino consciente. Y nos estabas contando cómo fue su primer cita cuando se conocieron, después de que salen del punto de encuentro, ¿qué sucede? recuerdo que nos salimos de la librería y fue raro porque yo llevaba un regalo para ella. Por lo general, nunca había hecho eso de llegar por primera vez y tener un regalo, pero eh, no estoy seguro por qué llevaba un regalo. Simplemente era algo que lo vi y me gustó mucho y sentí como que debía tenerlo. Y fue raro porque ni siquiera nos habíamos puesto de acuerdo en como un intercambio, pero ella también llevaba un regalo para mí. Y nos fuimos a comer, estuvimos platicando y también en persona fue muy sencillo para mí estar platicando con ella. Am, Siento que desde que estuvimos platicando nos llevamos súper bien y sentí como que el tiempo se pasaba muy rápido. Mientras comíamos y platicábamos, am, nos dimos nuestro primer beso en el restaurante y pasaba, pasaban todas las cosas muy rápido. Y a partir de ese primer beso, nos quedamos todo el resto del día a compartirlo juntos. Y ya. Bien, y después de ese primer encuentro, ¿ustedes tuvieron una relación o estuvieron juntos algún tiempo? ¿Cómo estuvo eso?
Sí, tuvimos una relación y nos veíamos muy seguido, aunque duró muy poquito, como 3 meses, pero era muy intenso siempre que nos veíamos. Platicábamos todo el día. eh, Recuerdo que también trabajaba de noche y aún así nos pasábamos platicando hasta muy tarde. Y yo hacía varias cosas como para estar con ella. Aunque el trabajo me consumía mucho, todos los ratitos libres eran para venir a verla. Y me sentía muy emocionado siempre que platicábamos. También cuando la veía iba muy feliz de verla, aunque pasaban varias cosas en mi vida que me hacían sentir de otra forma. Pero cuando estaba con ella se me olvidaba todo. ¿Tienes claro el primer momento quizá donde te diste cuenta que estabas en una conexión distinta? Sí, fue desde el principio porque me sentía siempre diferente a como me sentía con cualquier otra persona. Era muy fácil para mí platicar con ella de cualquier tema y eso no me había pasado nunca. De hecho, desde el principio fue como muy raro que la haya visto y haya pasado mucho tiempo sin vernos y después me la haya encontrado en, en Facebook. Eso también se me hizo muy raro y que ella también tenga recuerdos de eso que pasó. ¿En algunos otros momentos sentiste cosas diferentes a otras relaciones en las que has estado? Sí, me sentía muy atraído hacia ella, demasiado. Incluso hacer las cosas más simples, como ver la televisión o ir a comer, caminar juntos. Siempre pasaban algunas cosas que consideraba extrañas en ese momento. Tal vez veíamos algún algún episodio de alguna serie y sentía como que si me estuvieran eh, dando algún mensaje muy directo y eso se me hacía muy raro porque nunca lo había experimentado. Entonces a la vez me daba miedo porque yo sabía que a, a lo que se dedicaba ella eh, era algo que yo no estaba um, yo era ignorante a lo que ella se dedicaba, entonces por eso me daba miedo. Pero a pesar de eso, habían muchas cosas que me hacían sentir ese miedo, pero no me importaba, o sea, como que se me olvidaba por completo. Incluso el sexo siempre se ha sentido muy diferente con ella, son cosas que no había experimentado y hasta la fecha sigue pasando. Bueno, y si todo era perfecto, ¿en qué momento sentiste la necesidad de irte y por qué? Entramos a las preguntas fuertes. Sí, pues yo sabía que era perfecto, sentía que cada vez se volvía más perfecto, pero estaban pasando cosas en mi vida que me estaban distrayendo mucho. Por ejemplo, con mi trabajo, o sea, los pocos días que tenía de descanso eh, eran para vernos y empecé a descuidar a otras cosas, por ejemplo, ver a mi familia. A veces solo iba a verla en vez de también pasar un rato a ver a mi familia. En el, en cuanto a las cosas materiales, también sentía que me estaba atrasando de lo que quería obtener, porque llegó un punto donde yo tenía ahorros justo para conseguir lo que quería y llegó un momento donde ya estaba tomando de esos ahorros y yo sabía que me había costado cierto tiempo y ahora era como que tenía que recuperar ese tiempo para conseguir lo que ya tenía para esas cosas materiales. Entonces, me estresaba mucho eso, estar pensando en esas cosas. Además de que yo veía mi trabajo como temporal, no quería pasar eh, mucho tiempo porque
quería conseguir las cosas materiales que quería e irme a vivir a otro lado. Sin embargo, ya me fui, aquí sigo y aunque pude conseguir varias de las cosas que quería al principio, todavía hay algunas cosas que me imaginaba que iba a conseguir, pero todavía no las consigo. Y una vez que las conseguiste, ¿cómo te hizo sentir eso? Ah, Pasaban varias cosas mientras las intentaba conseguir. Por ejemplo, con el carro. Yo quería un carro de cierta marca, de cierto tipo, y el carro ni siquiera estaba en lista. O sea, tenía que hacer mucha fila para poder comprarlo. Y aparte de hacer la fila, apenas para encargarlo, era bastante tiempo y yo ya lo quería tener. Entonces empezaba a buscar más opciones y iban sucediendo cosas como que desacompletaba lo que ya tenía para eso y se me volvía como si ya lo tuviera, pero se me escapara un poquito más. Y por fin, ya que los pude obtener, eh, sentía ah, como que no me hacía sentir completo con lo que tenía. Mm, como, como si no fuera lo que yo en realidad pensaba que me haría sentir bien. Vámonos a la parte 3 de esta entrevista tan interesante. Parte 3 de una entrevista con un divino masculino consciente. Y nos quedamos en una vez que estuviste tú en relación con ella, que todo era perfecto, hubo un punto de quiebre para ti donde decides irte. ¿Nos puedes hablar un poquito sobre ese punto? Sí, esos momentos fueron cuando sentía que me estaba alejando de lo que quería a mi percepción en ese momento, como si se estuviera alejando o me costaría un poquito más de trabajo conseguirlas, aunque eh, la relación siento que nunca fue un motivo por el cual me separara. Siento que am, estaba, siempre fue muy intensa y las demás otras cosas fueron las que me hicieron tomar esa decisión. Ok, ¿y cómo decides terminar la relación y cómo fue que te sentías cuando hiciste eso? La terminé por mensajes, dando un montón de excusas, porque se me hizo muy complicado en persona, porque yo sabía que al momento de estar dando esas excusas que decía por mensaje, iba a ser muy fácil para ella ah, hacerme ver las cosas de forma diferente. Y incluso yo sentía como que no era una razón suficiente, pero me dejé llevar por todo lo que sentía en ese momento. Una vez que le dije que ya no quería estar, eh, no pasó mucho tiempo cuando ya me sentía arrepentido, sentía como de que qué había hecho y como si tuviera ganas de decirle, oye, todo lo que pasó en ese instante, bórralo de tu mente y hagamos como que no pasó. Pero sentía que ya era muy tarde y solo me dejé llevar por la situación. Y Ok, una vez que tomas la decisión de terminar con ella, ¿qué pasa contigo? ¿Cómo te sentías con referencia a ella? pues al principio intentaba como bloquear esa sensación y solo concentrarme en las cosas por las cuales me fui. Y no lograba entender por qué me sentía raro, por qué me sentía insatisfecho. Ok. ¿Hubo algún punto durante ese tiempo donde sentiste dolor o te sentías muy mal o algo por el estilo, donde te quebraste de alguna manera? Sí, yo creo que la mayoría de las veces me sentía triste, incluso cuando lograba conseguir algo. E incluso había momentos donde la extrañaba mucho. Me daban ganas de recordar un poco lo que compartíamos, como fotos, videos, hasta los mensajes, audios, pero ya no tenía nada.
fue muy raro porque se me perdió mi teléfono y que me pase algo así am, era en ese momento muy raro porque nunca se me había perdido absolutamente nada. Entonces un teléfono era algo muy complicado que se me llegara a perder, pero primero se me destrozó la pantalla, después no sé por qué no hice un respaldo y toda esa información se quedó solo en ese teléfono. Ves que luego haces respaldos y se guardan en la nube, en cualquier otro lado, y tienes otro teléfono y puedes recuperar todo lo que tienes, pero en ese teléfono se quedó eh, todo lo que habíamos compartido. Y yo regresé a buscarlo, pasé tiempo buscándolo. En el momento en que me di cuenta que ya no estaba, recorrí los lugares en donde estaba y no lo encontré. Pero el teléfono ya estaba destrozado en la pantalla y recuerdo que ni siquiera tenía batería. Entonces, al no encontrarlo, ahí tenía todos los recuerdos de ella. Y fue como si todo ese momento que había pasado eh, nunca hubiera sido real, como que se perdió todo el registro. Y sentía que si tan solo tuviera alguna foto o algún recuerdo, podría sobrellevarlo. Y durante el tiempo que estuvieron separados, ¿por qué no hiciste contacto? Pues fueron por diferentes razones y también dependiendo del momento iba cambiando las razones. Por ejemplo, al principio eh, yo tenía el recuerdo de que ella me había dicho que era muy fácil sacar a las personas de su vida. Entonces, como el- la relación con ella duró muy poquito, sentí que iba a ser eh, insignificante para ella sacarme de su vida. Y yo tenía esa idea. Entonces, en ese momento era de que ya no existía en su vida. Y más adelante, de alguna forma sentía como si se quisiera comunicar conmigo, pero sentía cierto bloqueo. Incluso sentía que ah, como si no quisiera hablar conmigo, como si estuviera enojada. Y, y en otro momento ya tenía una relación y entonces eso, pues obviamente ya, si no lo hice antes, con una relación, pues menos. Después en mi relación pasaban ciertas cosas. Fue lindo al principio, pero con el tiempo no me sentía completamente pleno, como si estuvieras intentando ser otra persona. Y, y la sensación que tenía al principio de la relación con ella era muy diferente. Yo podía ser yo mismo y eso me hacía sentir mejor. Y entonces intenté hacer que funcionara más de una vez esa relación, pero era eh, como imposible. Y en esos momentos donde me sentía, eh, cuando sentía que ya no podía seguir con mi relación actual, me venían muchos recuerdos de ella y me hacían sentirme triste, mirar al cielo, quedarme viendo a la nada, em, recordando porque no tenía nada de ella. Tengan en cuenta que esto es un resumen general de cómo fue la separación de este par de gemelos. Si tienes preguntas más detalladas sobre esta relación, puedes ponerlas dentro de la cajita de comentarios. Y vamos a seguir con la cuarta parte de esta hermosa conexión. Cuarta parte de entrevista con un divino masculino consciente. Vamos a hablar un poquito sobre las señales. Vámonos a la parte espiritual que no es una parte que está consciente dentro del camino y del recorrido de los divinos masculinos. ¿Había alguna manera en la que tú pudieras percibirla? Sí, había ocasiones en donde no sé si era mi imaginación o como visiones, por así llamarlo, donde sentía am, que ella estaba pensando en mí igual que yo.
había momentos donde yo me quedaba pensando en ella o sentía que como si pusiera un bloqueo de mi energía hacia ella y no me dejara sentirla y sentía también que había veces en que sentía que ella estaba triste, pero ah, yo me imaginaba am, que ella no, en realidad no lo estaba, pero mi cabeza me hacía pensar que yo ya no formaba parte de su vida. Eso era lo que me imaginaba, que me había sacado desde hace mucho de su vida y nunca me hubiera imaginado am, que ella también siguiera sintiéndome de alguna forma. Había ocasiones donde la veía triste en su habitación. Algunas veces sentía que lloraba, pero mm, sentía de alguna forma que era por nosotros, aunque en realidad eh, yo quería pensar que no era por nosotros. ¿En algún momento llegaste a percibir señales? Digo, evidentemente quizá no lo percibiste como una señal, pero era marcado que vieras algo. Yo creo que antes no ponía atención, pero no sé por qué me empezó a llamar la atención patrones que veía de números y le empecé a poner atención y se repetían algunos números y que se repitieran se me hacía muy extraño y cada vez era más fuerte o a veces veía pájaros hacia donde iba manejando y veía algo en el cielo y eso me pasó las primeras veces que tenía citas con ella, que al ir hacia ella veía algunos pájaros volando. En ocasiones habían veces donde tenía muchas ganas de saber qué estaba haciendo. Me imaginaba como regresándola y por casualidad en volver a los lugares en donde nos habíamos visto o que eran recurrentes y que sentía que posiblemente ella podía estar en ese lugar para vernos y no sé, o sea, tal vez solo bastaba con que no sabía qué iba a pasar, solo con que chocáramos o pasara algo de un saludo o no supiéramos qué hacer en ese momento. ¿Sentiste que en algún momento durante la separación algo cambió en tu vida o sobre las actividades que hacías o de alguna forma sobre la manera en la que pensabas cuando estabas con ella y cuando estaban en separación? Sí, siento que cambiaron distintas cosas. Por ejemplo, en el trabajo había veces donde eh, iba muy en automático y siguiendo ah, lo que tenía que hacer y creo que cambiaron diferentes cosas. Primero la forma en la que veía eh, las cosas que quería obtener, la intensidad con las que quería que llegaran, sin importarme la, el camino a llegar a ellas, solo enfocarme en lo que quería. También vi diferente la relación que tenía con las demás personas. Había veces donde me sentía de alguna forma influenciados por ellos y no hacía lo que en realidad me gustaría a mí. Um, Creo que había momentos donde tuve que hacer varias cosas de forma radical, como desconectarme de mis redes sociales, del mundo digital, me desconecté, eliminé mis cuentas, fue un cambio muy repentino. Al final siento que solo me fui despreocupando un poco de cómo estaba viendo las cosas antes, no con la misma intensidad. Eso me hacía sentir aliviado.
¿En algún momento tu percepción sobre tu divina femenina cambió? Quizá cuando se conocieron, cuando estuvieron juntos, cuando estuvieron en separación y ahorita que están en unión. Sí, creo que cuando iniciamos, a ella la veía muy concentrada en sus cosas, como que solo le importaba lo de ella, pero eso me llamaba mucho la atención. No le, no le importaba lo que las demás personas pensaran, o eso es lo que me hacía creer. Y cuando estuvimos en separación, la sentía muy triste. Sentía sentía que lloraba, que no tenía ganas de nada. Después de la separación, fue como si la viera de otra forma, como recuperada, con más experiencia, con, como, como la primera vez, pero una versión mejor. ¿Hay alguna cosa que hubieras deseado haber hecho distinto? Sí, yo creo que desde el principio el no haberme ido sería más fácil, hubiera sido más fácil platicarlo con ella y tomar una decisión juntos y no solo dejarme llevar por lo que creía mejor para mí. Siento que eso hubiera sido lo mejor. Bien, pues esta es la última parte de la entrevista con el divino masculino en conciencia. Si tienes algunas preguntas que te gustaría hacerle, vamos a hacer una sección de preguntas y respuestas para que tú puedas revisar si tu divino masculino o si tú como divino masculino sigues estos patrones que la gran mayoría de divinos masculinos sienten. Si tienes dudas, si tienes preguntas, mándame un mensaje al link de mi perfil, por favor. Créeme que una sesión es suficiente para que puedas tener claridad en un proceso que es tan complicado para ambas partes, pero que una vez que lo entiendes puede darte muchísima claridad en tu camino.